Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con nuestra primera clase de biología y vamos a empezar analizando las diferentes teorías sobre el origen de la vida. La primera es el creacionismo. Vamos a ir avanzando sobre panspermia, la hipótesis de panspermia, generación espontánea, y por último vamos a ver la hipótesis de Oparin y Haldane. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar eh, mostrando, a ver. Vamos a empezar acá. Bien. Para iniciar, yo propuse, voy a sacar acá. Empezaba con estas preguntas, ¿sí? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo y cuándo surgió la vida? Son preguntas que alguna vez nos hemos hecho y que no encontramos a veces una respuesta. Para eso, vamos a investigar, vamos a analizar cada una de las teorías del origen de la vida e intentar responder estas preguntas, el cómo empezó, cómo surgió, ¿sí? Y cómo obtuvimos nosotros la diversidad biológica que existe en nuestro planeta, la cantidad de especies presentes en nuestro planeta. Entonces, para avanzar sobre eso, hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia, los científicos propusieron distintas explicaciones, algunas basadas en experimentaciones y otras en creencias populares o religiosas. Dentro de lo que son las creencias populares y religiosas, hay hay una teoría, ¿sí? A ver, hay una teoría que en las civilizaciones antiguas predominó por mucho tiempo, y este es el creacionismo. Ahora, ¿qué nos plantea el creacionismo? Vamos a pensar en esta imagen. Si observamos la imagen, ya nos da algunas pistas de lo que plantea esta teoría, ¿sí? Empezamos entonces con, si observamos bien, acá está el planeta y acá tenemos a un ser, a un dios, ¿sí? A un ser sobrehumano. Entonces, la teoría del creacionismo plantea que la vida era creación de dioses o seres sobrehumanos. Esta teoría predomina hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy hay personas que creen que un dios y un ser sobrehumano creó todo lo que nosotros conocemos a nuestro alrededor. Como les digo, desde las civilizaciones antiguas se creía, o sea, la mayoría coincidía en que un dios había creado todo lo que nosotros conocemos, lo que nos rodea. Ahora, si avanzamos un poco más en el tiempo, a principios del siglo XX, vamos a encontrar que un científico, en este caso Svante Arrhenius, ¿sí? Desarrolló la teoría de la panspermia. ¿Qué significa panspermia? La palabra panspermia la podemos dividir en dos. Por un lado tenemos pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla. ¿Sí? Esta teoría hace referencia a que la vida se originó a partir de gérmenes o esporas, que vendrían a ser las semillas. Estas eran resistentes a altas temperaturas y llegaron a nuestro planeta a través de meteoritos. Entonces, para dejar en claro, la panspermia nos plantea que la vida se desarrolló en el exterior de nuestro planeta, no en nuestro planeta, sino en el exterior. Pero si nos ponemos a analizar, esta teoría explica cómo llegó la vida a nuestro planeta, pero no cómo se originó la vida, ¿sí?
porque plantea que desde el exterior ya llegaban aquí eh, estos, estas esporas y ahí y cuando llegaban acá se organizaron para formar los primeros organismos vivos. Pero sin duda no explica cómo se originó la vida en el planeta, sino que la vida viene desde el exterior. Ahora, esta teoría se vio renovada en el año 1984, ¿sí? Cuando se analizó un meteorito y en él se encontraron bacterias con membrana doble. Como ustedes saben, actualmente en nuestro planeta podemos encontrar bacterias similares a estas condiciones, o sea, con membrana doble. Y además de las bacterias, los estudios y en los análisis de este meteorito, también se encontraron componentes de proteínas. Entonces, estas investigaciones lo que hicieron fue darle como más importancia y más relevancia a esta hipótesis, ¿sí? Uno de los científicos que también apoyaba la hipótesis de la panspermia era el científico Francis Crick, que lo vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos modelo del ADN, ¿sí? Porque él fue uno de los creadores de este modelo. Entonces, él decía que seres inteligentes, extraterrestres, habían sembrado en la Tierra los primeros gérmenes de la vida. De esta manera, con ese pensamiento y con esa idea, él se acercaba más a lo que es la hipótesis de la panspermia. Si continuamos acá, vamos a, eh, a volvernos 2000 años atrás, ¿sí? Porque ya desde hace 2000 años atrás creían que muchos seres vivos, en realidad, que los seres vivos se generaban de manera espontánea a partir de la materia inerte, ¿sí? Esto posteriormente se conoció como la teoría de la generación espontánea. Esta teoría nos plantea que los seres vivos, ¿sí?, se crearon a partir de la materia en descomposición. Esta idea permaneció por muchos años hasta que llegaron dos científicos para refutar esta teoría. Uno de estos científicos fue Francisco Redi, que era un médico italiano, estudiaba los insectos y se interesó por la generación espontánea, ya que él creía que los seres vivos son muy complejos para generarse a partir de la materia en descomposición. Entonces empezó a realizar diversos experimentos y en uno de ellos tomó 3 frascos de vidrio. Este es el experimento, acá vamos a ver en las imágenes. Tomó 3 frascos de vidrio totalmente limpios. Dentro de cada uno de ellos colocó un trozo de carne fresca. Como pueden observar acá, colocó un trozo de carne fresca en cada uno de ellos. A uno lo dejó destapado. A otro, al segundo, le colocó una tela muy fina por encima, ¿sí? Y al tercero, que sería este, lo tapó herméticamente. Bien. Entonces, empezó a estudiar, empezó a hacer anotaciones sobre lo que se observaba al pasar de los días. En el frasco número 1, Francisco Redi observó que al cabo de una semana, en el frasco que estaba destapado, primero aparecieron pequeños gusanos, pequeños huevos, luego gusanos, y a los 7 días aparecieron moscas. En el frasco tapado con una gasa, que es este que ven acá, aparecieron sobre la tela, ahí se ven en la imagen, sobre la tela,
huevos y luego gusanos, pero no había moscas dentro del frasco, como es el caso de la anterior. Que primero aparecieron los huevos, después los gusanitos y por último las moscas. Y en el último frasco, la carne cambió de aspecto. En este último frasco la carne cambió de aspecto, pero no había nada en él. Con estos resultados, Reddy pudo demostrar su idea. Los gusanos que aparecían son las larvas, ¿sí? Que salen de los huevos depositados por las moscas. Entonces, de la carne en putrefacción no aparecían espontáneamente gusanos, sino que eran las moscas las que depositaban sus huevos y a partir de esto se generaban moscas nuevas. Entonces, con este experimento, él logra refutar la generación espontánea, pero no toma en cuenta un dato fundamental, y en este caso es la esterilización. ¿Por qué les digo esto? Porque al cabo si dejaba el frasco herméticamente cerrado un par de días más, la carne igual iba a tener microorganismos, ¿sí? Igual se iban a generar microorganismos. ¿Por qué? Porque la carne ya estaba contaminada. eh, en el contacto con el aire, en el contacto con superficies, esta carne ya estaba contaminada. Él lo hizo durante una semana y pudo observar estos resultados, que le permitieron refutar la generación espontánea. Pero la carne de por sí ya trae microorganismos por el contacto con otras superficies, con el aire. Entonces, si bien logró aportar a la invalidez de la generación espontánea, después llegó otro científico, que lo vamos a ver acá, a ver, no pasa, acá. Y este científico es Louis Pasteur, ¿sí? Que por medio de un sencillo pero muy efectivo experimento logró refutar finalmente las ideas de la generación espontánea. Este científico creía que los organismos que descomponen la materia están en el aire y que los microbios surgen a partir de otros microbios preexistentes. En principio, lo que él hizo fue tomar un caldo. En este caldo lo que contenía era un caldo contaminado con microbios, ¿sí? Tomó este caldo, lo colocó, como pueden ver acá en la imagen, en un balón. Este elemento se llama balón, en un balón. Y a- aplicándole calor al balón, lo que hizo fue formarle un cuello que se conoce actualmente como el cuello de cisne, pero entonces le aplicó calor, lo dobló y formó esta S, ¿sí? Aquí adentro estaban el caldo con los microorganismos. Entonces, ¿qué hizo él? Le aplicó calor en el balón. ¿Y cuál era el fin de tener este cuello así en esta forma de S? El motivo era para que no tenga contacto con el aire, porque recuerdan que él decía que los organismos que descomponen la materia están en el aire. Entonces, para que este caldo no tenga contacto con el aire, él desarrolló este cuello. Al aplicarle calor, los microorganismos que existentes en este caldo mueren. Entonces, este caldo queda esterilizado, algo que no hizo anteriormente Reddy con su experimento en la carne. Entonces, el aire sí podía ingresar. Acá cuando le aplicaban calor, todo esto se calentaba, pero una vez que bajaba la temperatura, el aire podía ingresar. Pero acá el aire cuando ingresaba, ¿sí? Ya pasaba, acá, pasaba limpio, porque el polvo y los microbios quedaban retenidos en este punto. Entonces el aire ingresaba,
pero llegaba acá y en el frasco, en el balón, se podía observar que el caldo seguía y permanecía sin microbios. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedía cuando al mismo balón o al mismo frasco lo inclinamos? Este, al tomar contacto con los microorganismos, automáticamente se contaminaba. Automáticamente se contaminaba y este experimento lo realizó varias veces, lo realizó con el cuello vertical, ubicando acá el caldo, haciéndolos hervir a todos, pero siempre que tenían contacto directo con el aire se contaminaba. Entonces él lo que logró con este experimento es determinar que no se producía vida espontáneamente acá, sino que en el contacto con el aire y los microorganismos y el polvo, a partir de eso, sí se generaban microorganismos nuevos. Es decir, los microorganismos surgen a partir de microorganismos ya preexistentes. Estas dos experiencias eh, permitieron, o sea, aportaron, ¿para qué? Para que la generación espontánea se invalidara. Ahora, vamos a dejar entonces hasta acá, por ser la primera clase vamos a llegar hasta acá, y en la próxima clase vamos a avanzar con la hipótesis de Oparin. Esa sí es un poco más compleja, ya hablamos de los conservados, hablamos de la tierra primitiva, de cómo eran las condiciones en esa tierra, así que esa la vamos a dejar, vamos a trabajar en la próxima clase, ya que es un poco más extensa. Y por el momento eh, vamos a llegar hasta acá. Voy a dejar... Entonces, vamos a dejar hasta acá y vamos a avanzar la próxima clase con con la otra hipótesis. Les voy a pedir que por favor lean el material que yo les envié, les dejé en la plataforma, que lean, que participen del Hangout, que si tienen preguntas me consulten ahí, yo voy a estar contestando y nos vemos hasta la próxima clase.